vamos a hablar de los huesos del antebrazo. El antebrazo está conformado por dos huesos, que es el radio, que es lateralmente, que se encuentra lateral, y el cúbito o la ulna, que se encuentra medialmente. El radio tiene tres caras, tres bordes, un extremo superior y un extremo inferior. En la cara anterior va de la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior. En su parte superior va a tener inserción para el músculo flexor superficial de los dedos, mientras que en la parte inferior para el pronador cuadrado. En su parte media va a tener un agujero nutricio que va a pasar la arteria nutricia. Ahora, en su cara lateral, en su parte media se va a ver una superficie rugosa para la inserción del músculo pronador redondo. Y superior de esta superficie se va a tener inserción en músculo supinador. Ahora, en su cara posterior se va a ver una o dos crestas oblicuas en los cuales va a tener inserción para los músculos aductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Ahora, de sus bordes, en el borde anterior va desde la tuberosidad del radio hasta su apófisis estiloides. En la parte superior va a tener inserción la cabeza radial del músculo flexor superficial de los dedos, mientras que su borde medial o borde interoso, donde va a tener la inserción para la membrana interosa del antebrazo. Lo más resaltante de este borde que va a tener inferiormente la tuberosidad del radio, un tubérculo, que es el tubérculo interoso, donde se van a encontrar los principales fascículos de la membrana interosa del antebrazo. Ahora, en su borde posterior es mayormente renal y Romer, pero no hay mucho que decir. Ahora, en su extremo superior va a estar conformada por una cabeza, un cuello y una tuberosidad. En la cabeza del radio va a encontrarse su parte superior, una fosita, que es la fosita articular, donde se va a articular con el capítulo del húmero. Y en su contorno de esta cabeza se va a articular con la escotadura radial de la ulna. Esta cabeza va a estar sostenida por un cuello que tiene una forma cilíndrica, que es el cuello del radio. También se va a ver una saliente ovoidea, que es el tubérculo radial, el cual va a tener inserción en el músculo bíceps braquial. Ahora, en su extremo inferior va a estar conformado por caras. Va a tener una cara anterior, va a tener cara anterior donde va a tener inserción en músculo pronador cuadrado, mientras que su cara inferior va a ser articular con los huesos del carpo. Lateralmente por el hueso escafoides y medialmente por el semilunar. Medialmente se va a ver una escotadura, que es la escotadura ulnar del radio, donde se va a articular con la cabeza de la ulna. En su cara lateral se va a ver una saliente, que va a ser la apófisis estiloides del radio, donde en su base se va a tener inserción de músculo braquioradial. Ahora, también en esa cara lateral va a tener inserciones. Se va a dividir por dos surcos, uno anterior y otro posterior. El anterior se va a hacer para el músculo, para los músculos aductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, mientras que posteriormente va a ser para los músculos extensores radiales del carpo. También en su cara posterior va a estar dividido por dos surcos, uno medial y otro lateral. En el lateral va a estar el músculo extensor largo del pulgar y en el medial va a estar el músculo extensor de los dedos y extensor del índice. Ahora, un caso clínico del radio sería la fractura del Smith, el cual dice que el extremo distal del radio se desplaza ventralmente por una caída
con la muñeca extendida. Ahora vamos a hablar de la una. Ya vamos a comenzar con el cúbito. El cúbito tiene tres caras, tres bordes, un extremo superior y un extremo inferior. En la cara anterior se va a ver que va a ser cóncava ligeramente y en sus tres cuartos superiores va a tener la inserción del músculo flexor profundo de los dedos. Y un cuarto inferior el músculo pronador cuadrado. Mientras que en la cara posterior va a estar dividida por una cresta longitudinal, el cual va a dividir una parte medial y lateral. En la medial va a tener inserción por el músculo supinador, mientras que el lateral va a tener inserción por el músculo aductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor del índice. Ahora, superior de esta cara va a tener una pequeña superficie triangular donde va a tener inserción el músculo anconio, mientras que inferiormente va a tener la inserción del músculo extensor cubital del carpo. Ahora, en su cara medial, en su parte superior va a tener la inserción del músculo flexor profundo de los dedos, mientras que en la parte inferior va a ser subcutáneo. Ahora, de sus bordes. En su borde interioso se va a ver dos crestas divergentes, el cual llega hasta la escotadura radial. Esta delimita una superficie que es la superficie del músculo supinador, donde tiene inserción el músculo supinador. Ahora, en su borde anterior, en su parte superior, va a tener la inserción del músculo flexor profundo de los dedos. Ahora, en su borde posterior, va a tener inserciones para los siguientes músculos en sus dos tercios superiores. El músculo flexor profundo de los dedos, el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. Ahora de sus extremos. En su extremo superior se va a ver dos apófisis. Una apófisis vertical, que es el olecranon, y una apófisis horizontal, que es la apófisis coronoides. Ahora, el olecranon tiene caras. La cara anterior va a ser articular, donde va a formar con la escotadura troquial con la apófisis coronoides. Tiene una cara lateral para inserción del músculo anconio, una cara medial para inserción del músculo flexor cubital del carpo. Estos dos van a tener fascículos del ligamento colateral radial y cubital del codo. Ahora, en su cara superior se va a ver una saliente, un pico, que es el pico del olecranon. Y también va a tener inserción para el músculo tríceps braquial. Y en su cara inferior vas a continuar con el resto del cuerpo del cúbito. Ahora vamos a hablar de la apófisis coronoides. En su cara superior va a ser articular, donde conjunto con el olecranon va a formar la escotadura troquial. También su cara inferior va a tener para inserción el músculo braquial y se va a ver también el tubérculo del cúbito. Ahora, en su parte lateral se va a ver una escotadura, que es la escotadura radial, que se va a articular con la cabeza del radio. Ahora, en su extremo inferior se va a ver la cabeza, y la apófisis tiloide del cúbito. La cabeza se articula con la escotadura ulnar del radio. A diferencia del radio, la cabeza va a estar en extremo distal, mientras que la cabeza del radio va a estar en extremo proximal. Ahora, un caso clínico que sería de este hueso es que más probable es que el cúbito se fractura en un traumatismo del codo, mientras que
La raya va a ser por una extensión de la mano extendida. Y